El día martes 23 de junio realizamos una charla por Instagram en compañía del doctor Oscar David Hurtado, médico nutriólogo. Y por medio de este video quisiera completar algunos puntos fundamentales y dar respuestas a algunas preguntas. Cabe reconocer que más del 70% de estos pacientes refieren los síntomas o expresan los síntomas o se desencadenan los síntomas generalmente después del consumo de algunos alimentos en especial. Algunos pacientes identifican típicamente o característicamente algunos de estos alimentos. Finalizando la charla, pudimos reconocer el valor que tienen las recomendaciones de la reducción de los FODMAPs en la dieta, es decir, aquellos alimentos que se relacionan más con estos síntomas por sus características físico-químicas. Primero, son osmóticamente activos, es decir, estos alimentos atrapan agua en la luz intestinal y eso hace que se genere un aumento del volumen de la materia fecal y también de su peso. En algunos pacientes, por ejemplo, con síndrome de intestino irritable y diarrea, incrementarían los síntomas de la diarrea y el dolor abdominal. Pero también los FODMAPs, por sus características físico-químicas, son carbohidratos de cadenas cortas que no se absorben completamente en el intestino delgado, pasan al intestino grueso, al colon, y en el intestino grueso o en el colon, donde hay bacterias, se fermentan rápidamente. La fermentación es un proceso en donde desencadenará aumento de gases y estos gases pues van a generar molestias, distensión abdominal, flatulencia y lo que nosotros conocemos como meteorismo. Muchos de estos alimentos FODMAPs son altamente nutritivos y en algunos casos supremamente esenciales. Por eso las últimas recomendaciones a nivel nutricional nos advierten que no deberíamos hacer una restricción, marcada o severa o total de estos alimentos. Más bien, realizar una restricción razonable o una restricción flexible, una restricción suave sobre los FODMAPs, pensando más en individualizar al paciente, pensando más en personalizar la recomendación nutricional. Por eso es tan importante la consulta médica, la historia clínica y reconocer los síntomas principales para escoger aquellos alimentos que más se podrían relacionar con estos síntomas y dejar en la opción algunos que posiblemente no están relacionados. También darle la opción al paciente para que después de hacer la restricción en la dieta de FODMAPs, con el tiempo, alrededor de 4 a 6 semanas, pueda reintroducir en su dieta algunos de estos alimentos y realizar una bitácora que le permita nuevamente reconocer en esa reintroducción qué alimentos vuelven a producir o desencadenar estos síntomas que ya habían mejorado previamente bajo las recomendaciones. ¿Y por qué es importante darle paso a estas recomendaciones más flexibles, a unas recomendaciones más razonables, personalizadas e individualizadas? Porque cuando se hace una restricción significativa de los FODMAPs, podrían surgir algunos problemas. Uno de ellos es desencadenar un estado de obsesión o de ortorexia nerviosa en algunos pacientes susceptibles, en donde viven pensando en una alimentación saludable, una obsesión sobre una alimentación saludable, después pueden generar problemas afectivos o pueden generar problemas nutricionales con estados de desnutrición incluso avanzadas. Esto es importante. También otra consecuencia de la inadecuada recomendación en la reducción de los FODMAPs ha demostrado que 3 semanas después de suprimir los FODMAPs en la dieta podrían alterarse estas colonias de las bacterias o de la microbiota intestinal que convive con nosotros. Esto acarrea en problemas porque genera una transformación de esta microbiota. Se disminuyen bacterias que son fundamentales para conservar un adecuado equilibrio a nivel intestinal, que además han documentado generar sustancias que son antiinflamatorias y que además pueden generar metabolitos con los que se alimentan los colonocitos, que son
las células de nuestro colon. También se han relacionado con algunas enfermedades sistémicas como la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, e incluso con enfermedades cardiovasculares y de tipo metabólico. Por eso es importante que el médico haga una reintroducción de algunos de estos alimentos que se habían suprimido previamente para que esta reintroducción se utilice como prebióticos, como alimentos o como un sustrato nutritivo para estas bacterias que también van a ser benéficas a largo plazo en nuestro organismo. Cuando hablamos de microbiota intestinal, casi que prácticamente nos obliga a recomendar que se suspenda el cigarrillo, porque el cigarrillo también altera ese equilibrio en la microbiota intestinal. Nos obliga a hablar de suspender el consumo crónico de alcohol, porque también podría producir transformación de estas bacterias o de las colonias y el equilibrio en el que conviven estas colonias a nivel intestinal. También nos obliga a hablar de la utilidad responsable o el uso responsable de los antibióticos. Cuando se usan inadecuadamente los antibióticos sin una indicación, estos van a transformar esta microbiota con la que convivimos y van a acarrear problemas o van a generar consecuencias a largo plazo, que incluso se ha asociado con enfermedades inmunológicas, enfermedades cardiovasculares, como lo habíamos comentado previamente, y enfermedades neurológicas. También se va a disminuir la producción de unas sustancias que se conocen como ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son producidos generalmente en el colon después de la fermentación de la fibra dietaria y generalmente son aprovechados por los colonocitos o las células del colon para generar su recambio y generar energía. Los principales son el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Y en estos casos se recomienda reintroducir algunos alimentos que pueden servir como prebióticos, que sirven como alimento para estas bacterias buenas de nuestro intestino, pero que también sirven para que ellas mismas fermenten estos prebióticos y produzcan este tipo de ácidos grasos de cadena corta que sirvan como alimento para las células de nuestro colon. Los estudios de reducción de los FODMAPs en la dieta nos han demostrado que la efectividad de estas recomendaciones es significativa. En algunas poblaciones mayores al 70% de mejoría de los pacientes, es decir, de aquellos que refieren mejoría de los síntomas. Por eso es tan exitosa. Pero también hay que reconocer que no todos los pacientes mejoran y que hay algunos perfiles que son mucho mejor reconocidos, como por ejemplo aquellos que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea. Después siguen los pacientes con síndrome de intestino irritable mixto, es decir, diarrea y estreñimiento, y posteriormente aquellos con estreñimiento, sobre todo aquellos que tienen, además del estreñimiento, distensión y dolor abdominal. ¿Existen otras formas para predecir si estas recomendaciones de disminución de los FODMAPs va a servir o no? Pues sí. La mejor de todas es probarla, es decir, tratar de darle la recomendación de reducción al paciente y esperar entre 4 y 6 semanas la mejoría de los síntomas. No podemos desconocer el valor nutritivo de las frutas, pero las frutas están hechas para comerlas y masticarlas, no para tomarlas. Además, algunas hay que reducirlas en dieta de FODMAPs. También en el mundo se están realizando pruebas de macrogenómica, que son estudios de genética que nos permiten conocer la distribución de estas diferentes o de estos diferentes tipos de bacteria en nuestro intestino y generar unos perfiles, nosotros les llamamos fenotipos de distribución, que se relacionan con el comportamiento dietario o nutricional y también se han relacionado con algunas enfermedades. Si estás tratando de controlar el peso, el sobrepeso o la diabetes, la miel no es recomendada y deberías suspenderla. También podría empeorar algunos síntomas de reflujo y algunos síntomas del intestino irritable. Se comporta como un FODMAPs, pero en algunos casos se podría volver a reintroducir. Hay discusiones sobre los beneficios y los riesgos establecidos.
Otra forma de estudiar es por medio de la metabolómica, que es el estudio de los extractos volátiles o de la composición de los metabolitos en nuestra materia fecal. Esta información nos llevaría a pensar que aquellos que utilizan más FODMAPs en la dieta van a presentar extractos mucho más volátiles y los podríamos detectar por métodos metabolómicos. El mejor edulcorante o saborizante es el que no se usa. La recomendación en realidad es tratar de separar aquellos alimentos que son ultraprocesados, que tienen aditivos, que además le cambian el sabor natural a los alimentos o a los nutrientes que nosotros estamos consumiendo, que además pueden producir entre ellos interacciones químicas que podrían asociarse con algunos síntomas de reflujo e incluso en el intestino irritable también se comportan como FODMAPs. Hay estudios que han documentado que a nivel neurológico casi que actúan de la misma manera en la que actúa el azúcar y podrían seguir estimulando centros cerebrales que condicionan al aumento del apetito, a la secreción inadecuada de la insulina, aumentando su resistencia y predisponiendo a la prediabetes, a la diabetes y al aumento del peso.